listo. Buenísimas noches, señores. Buenísimas tardes, buenísimos días. Depende desde dónde nos escuchen, nos vean o qué usos horarios acostumbren. Bienvenidos una vez más a este bonito espacio lleno de aspiracionismo y de neoliberalismo. Hoy venimos exquisitos, venimos victorianos, hoy venimos fifís. Entonces vamos a hablar de un asunto que quizá no tenga que ver con la política, en algún momento se llega a tocar, pero no tan profundamente. Pero vamos a hablar de un tema que a todos nos atañe en algún momento de la vida, por ahí pegándole a los 30, cuando tu madre o tu padre o tus padres ven que estás a punto de llegar al tercer piso y nada más no te independizas, ¿no? Y sigues viviendo con ellos y empiezan a preguntarte, es el clásico de las abuelas, a ver, mi hijito, ¿cuándo te vas a cachar, no? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces vamos a hablar justo de matrimonio, y no solamente de matrimonio, sino también de lo que implica como institución actualmente y de la posible crisis, bueno, no posible, de la crisis que se vive conforme a esa institución, ¿no? Creo que es un tema bastante interesante que nos puede dar, pues, para darle duro y sabroso. Y bueno, como siempre, mis queridísimos amigos que me acompañan aquí, de este lado tenemos a mi queridísimo Abraham, hoy vestido, ataviado con ese bonito rostro que le caracteriza como el párroco que viene a santiguar esta unión. Qué bueno que no te escuché poner mis audífonos. Nuestro queridísimo padre Amaro. Anda cansado, ¿eh? Anda cansado. Exactamente. Nuestro queridísimo padre Amaro del Caminero. Bienvenido, buenas noches. De este lado acá, tenemos al padrecito guapo que todos quieren con él, pero pues pero que pues no se puede porque casado con Jesús, ¿no? Entonces, nada. Bueno. Entonces, y bueno, pues yo, señores, que yo no tengo que ver con ese asunto porque yo soy budista, entonces, pues, bueno, ¿qué les cuento, no? Ya nos habíamos dado cuenta por la panza, güey. Sí, también. No, que ya no tiene, la verdad es que todos hemos bajado del hambre. Sí. El hambre y eso de estudiar ciencia política. Sí, AMLO, ¿cuántos más? ¿Cuántos triglicéridos más? Pero bueno, mis queridos presbíteros de la información, comencemos con el tema. ¿Quién abre boca? A ver, señor conservador tradicional, ¿por qué no abres tú? Bueno, pues me parece perfecto. Vamos a conceptualizar este asunto de matrimonio que fue, bueno, sus orígenes son diversos y yo creo que lo más cercano es entre la antigua Roma y lo que fue ya después la Edad Media. Y el matrimonio, pues, es una institución legal y social que establece una unión formal y reconocida entre dos personas que generalmente es con el propósito de establecer una relación duradera y comprometida, ¿no? Aunque las definiciones y prácticas matrimoniales han variado demasiado a lo largo de la historia y según la cultura y la legislación de cada país, ¿no? Generalmente incluyen estos elementos básicos que es el compromiso legal, que es un contrato legal que crea derechos y responsabilidades entre dos personas que se casan. Esto incluye cuestiones relacionadas con herencia, los impuestos, la propiedad de bienes y la custodia de los hijos, ¿no? Y el siguiente punto sería el compromiso emocional, que es como el que está más en el aire en estos momentos, ¿no? En esta parte de la historia creo que es el que sale sufriendo más como que esa validez o esa legitimación, ¿no? Que es un aspecto que es como una expresión pública y emocional de validación entre las dos personas. Las parejas a menudo hacen esos votos en público y con promesas de fidelidad y lealtad mutua. Y el reconocimiento social, que suele ser una institución socialmente reconocida y respetada en muchas culturas. Es un rito de paso importante y una forma de legitimar una relación y la formación de una familia. Y por último sería como esta cosa de la monogamia, que hasta cierto punto es algo un poco más moderno, como el siglo XVI, XVII,
El que implica un compromiso de monogamia, lo que implica que dos personas se comprometen a no tener relaciones sexuales con ninguna otra persona que no esté dentro del vínculo. Y la duración, que se considera generalmente una unión permanente, aunque las leyes del divorcio en muchos países desde hace muchos años, siglos, permiten la disolución legal del matrimonio en muchas partes. Aunque Ok. las definiciones y prácticas matrimoniales pueden variar, muchas personas en este momento, por las circunstancias y el contexto cultural, pues han decidido no hacerlo, y creo que la institución sí sufre una crisis bastante grave, y también creo que está aunado a las dificultades tanto económicas como políticas que se han sufrido a lo largo de la historia en los últimos 30, 40 años en el mundo occidental. Ya sería como mi introducción. Señor David, perdonen, ando Tú engatado. primero si quieres, yo no encontré como de qué agarrarme a lo que dijo Abraham y Ok, no lo quiero mira. molestar tan pronto. Hijo de madre. La intención era hacer una descripción, no hacer algo tan así. Justo, a ver, deja desempolvo el origen de la propiedad privada, la familia y el amor, diría el Silvio, que diga Engels. Pinche marxista Perdón. tropical que es. Exactamente. A ver, justo, señores, me parece que el punto importante con respecto a la cuestión matrimonial, hay que verlo como una institución, como bien lo dice el buen Abraham, mi queridísimo padre Amaro, hay que verlo así, es una institución que lo que intenta también es encuadrar el sentimiento mutuo del amor entre dos personas y demás, ¿no? De institucionalizar el amor, por decirlo de alguna manera, Híjole, no sé y si. Bueno, espérame, perdón. que genera a final de cuentas derechos y obligaciones, pero también bienes, ¿no? Esta situación en la que precisamente es esta institución, el matrimonio, la que le termina dando, es la que termina siendo la base de la familia. No, ahí es donde yo no estoy de acuerdo con el señor, con el Luigi de la filosofía política, con el Engels, justo. Güey, todos sabemos perfectamente que esa pareja es Mario y Luigi, güey. O sea, Marty y Engels son Mario y Luigi, güey. Lo sabemos perfectamente. En realidad, Engels era como el sugar daddy de Marx, ¿no? También, sí, exactamente, ¿no? Entonces, esa parte precisamente en la que entendemos el matrimonio, la familia como la base de la sociedad, en realidad es la institución del matrimonio la que permite la formación de la familia, ¿no? Bueno, pero Porque en ciertas precisamente, condiciones, ¿no? sí, a ver, no existiría familia si no existiera un reconocimiento por parte del Estado de tal situación. Y la Buenas forma de noches, señor reconocerlo, Don Gato. la forma de reconocerlo es precisamente a través de la institución del matrimonio, de hacerlo legal. Bueno, Antes, obviamente, con el Papa, con la Iglesia Católica, era la manera en la que precisamente se institucionalizaba. Cuando la cuestión se hace civil, pues ya los juzgados y ese asunto ya le entran al quite, ¿no? La cuestión que comenta también de la crisis, sí, actualmente estamos viviendo una crisis, pero no es una crisis nueva, es una crisis que viene dándose quizá desde los 60, con el asunto de esta ola de la liberación sexual y todo este asunto de los feminismos y toda esta situación, viene gestándose desde ahí. Y ahí podemos encontrar la semilla perenne de esta crisis del matrimonio actualmente. Y sobre todo también de las políticas de planificación familiar, donde no solamente comenzamos a cuestionarnos cuántos hijos queremos tener, sino también si queremos estar dentro de un matrimonio, ¿no? Entonces, esa política pública en específico como que fungió en esas dos vertientes. Obviamente ahorita está ganando un poquito más la cuestión de no me quiero casar, porque además el coste de vida es sumamente complicado, es sumamente caro, y la neta conviene más seguir estando solito ¿no? En términos económicos, si lo viésemos así como en Jole, qué costo-beneficio. hipócrita eres, de veras. Pero Güey, bueno. mira, de mí no puedes estar hablando porque yo me estoy divorciando precisamente. Ya, Saludos, saludos, Abraham. Entonces, no te balconeo, cabrón, porque soy bien decente, güey. no, Está pero bien. a ver, para allá voy. Ahorita voy a tocar ese tema precisamente, mi queridísimo Abraham. a ver, creo que sí hay dos, a ver, uno, el matrimonio, ¿no? Siguiendo lo que dice Abraham, ha tenido, dependiendo la cultura, dependiendo el tiempo, el matrimonio se entiende de maneras distintas.
Sí, por supuesto. ¿no? Porque incluso las uniones prehistóricas eran como, todo parece indicar que eran como bastante más libres. Sí, por Entonces, supuesto. lo que nos lleva al matrimonio es un poco, ¿no? Viéndonos marxistas, la cuestión de la propiedad. Ujú. Ahora, ¿pero por qué estamos en crisis? Yo creo que porque el problema del matrimonio como institución es que requiere todo el peso de la sociedad para funcionar. Y lo digo en un sentido negativo. ¿Por qué? Y para no salir de Occidente y no salir del cristianismo. ¿Qué hacía que el matrimonio funcionara? Que la gente tenía que casarse. Sí. Había un costo muy elevado en no casarse. De ahí viene el peor es nada. ¿No? El solo concepto de peor es nada, bien, o sea, es así de drástico era el asunto. Mejor te consigues al gordo este o a la bigotona que quedarte solo, porque ese era porque así funcionaba. La mujer era una quedada a los 25 y el hombre era un, ¿se acuerdan del ¿qué es? Soltero y maduro? Ajá, No, o sea, exactamente. había costos por las dos partes de no casarse, había costos por las Bueno, dos bueno, partes bueno. de no reproducirse. También hay quien finge a los 60 y tantos estar en un matrimonio feliz y es presidente, ¿no? Esa, Saludos a Andrés Manuel, ¿no? hijo, andas bien opositor, pero está bien. Pero es a lo que voy, o sea, el costo, con el tiempo nos dimos cuenta que no, conforme va ganando el rol del individuo en las sociedades, Ujú. y yo de esto culpo a los Estados Unidos, cuando consideramos la felicidad como algo deseable, lo cual en realidad es un concepto muy nuevo en términos de historia, Y divagante. y divagante, pero además nuevo, porque antes el individuo no existía o realmente no era importante, lo que importaba era la sociedad y el grupo de una manera muy amplia. Entonces tus intereses eran irrelevantes. Si tú te Ujú. casabas y eras infeliz, no importaba en la medida en que tu matrimonio cumpliera con los roles que se indicaban. Tener Claro. hijos, saber a quién se le iba a quedar qué, ¿no? Eso era la importancia del matrimonio. Cuando nos damos cuenta que la felicidad del individuo importa, y por ejemplo aquí el feminismo ha hecho cosas muy interesantes, porque fue el feminismo el que empezó con estas como historias de vida y narraciones, donde de repente veías la historia de la abuelita, que tú creías que era feliz y resultó que cuando se la robó el marido sí se la robó, ¿no? Y ya con Literal. el tiempo la viejita se acostumbró, o que el hombre no se quería casar y terminó casándose por la presión social, porque otra vez la presión era para las dos partes. Creo que parte de la crisis ahorita es que estamos muy conscientes de los costos del matrimonio Sí, claro, y claro, claro. y no los queremos imponer, porque el Además, costo... Vas. dale, dale. No, no, sí. Además de que también, en cierto sentido, actualmente, pues la manera de relacionarse ya no es precisamente bajo la norma del matrimonio. Ya hay relaciones no normativas, tirándole un poquito más a esta cuestión, porque hay que ser sinceros. El hombre dentro de la institución matrimonial, dentro del papel, tiene que ser monógamo, es sí o sí, ¿no? O sea, hay una situación ahí bien, bien, bien clara. Sin embargo, sabemos que casi, me parece que era Levi Strauss el que comentaba esto, al momento de hacer como la relación entre cómo se fue estructurando precisamente las sociedades a través de esta institución. Sí creo que era Levi Strauss, el que precisamente decía que al final de cuentas el hombre no es un ser monógamo, es un ser que tiende a relacionarse de distintas maneras fuera de la norma, ¿no? Entonces, en cierto sentido, esta cuestión quizá hacía que el matrimonio no pudiese fijarse como una cuestión que le diera sentido a la propiedad, como lo decía Engels, sino que al ser múltiple, pues esa propiedad se difundía y se disipaba de tal manera que era un poquito complicado para el Estado, pues establecer dónde estaba el derecho de quién, ¿no? Precisamente. Entonces, en ese sentido, actualmente creo que la crisis también va en esa parte. Ya no hay un interés legítimo por parte de las personas en vincularse de esa manera, de una manera institucional, fuera, o sea, fuera de lo que te da legalmente, ya que es una cuestión bien, bien interesante, porque efectivamente, dentro de las relaciones no normativas no hay esa cuestión jurídica que te puede decir, en cierto sentido, mi futuro está más o menos basado en algo que dentro de cierto tiempo pueda yo decir, bueno, esto es mío,
Entonces, en ese sentido, hay muchas personas que están fuera de la norma que utilizan la institución del matrimonio no como una cuestión de vamos a hacer familia, sino de por propia seguridad jurídica que me ofrezco a mí, le ofrezco a mi pareja, ¿no? O a mis, sí, a mis múltiples parejas quizá, ¿no? Para poder hacer ese tipo de cosas. Entonces, es más esa cuestión. Yo creo que en ese sentido se está utilizando ya más el matrimonio. Que conste que yo por no esa dije onda. nada, ¿eh? A mí no me estén hablando al tanteo, par de Creo cabrones. que estás cansado, güey, pero bueno, está bien. Sí, güey, estoy un poquito cansado, la neta, sí estoy un Cada poquito quien cansado, se ahoga, pero- cada quien se ahoga como quiere. Ok, ahora, vamos a, porque para variar todo lo hacemos mal. ¿Por qué hay una crisis matrimonial? ¿Por qué hay una crisis de la institución del matrimonio como institución? Acá tengo unos datos. Los primeros que les voy a dar es de un bufete de abogados de español. el licenciado Valeriano. El número, y estos son el número de divorcios en Europa. Y más o menos los últimos números que tienen son del 2016. Déjame ver si tienen más. 2017. En España, el 57% de los matrimonios terminan en divorcio. En Portugal, el 64%. En Francia, el 55%. En Italia, el 47%. Nosotros, de acuerdo al INEGI, tenemos una caída el porcentaje de matrimonios desde el 2011 estaba por los 500, casi los 600,000, y en 2021, que es la última cifra que hay, es de 453,000 anuales. Okay. Y de eso tenemos, aunque no nos va tan mal en el divorcio, porque estamos en la línea del 30%. Déjame ver si Sí, de hecho, sí, es bastante más bajo es bastante más bajo que en otros lugares. que en Europa. Que en Europa y que Estados Unidos, porque Estados Unidos también está por el 50-60%. Uh-huh. Lo que podría hacer es les paso los links y si quieren los ponemos cuando estemos en el YouTube o no sé si se puede en el Spotify. Entonces, ahí es donde está la crisis, pero otra vez, y creo que aquí otra vez podemos redondear todo lo que hemos visto social. ¿Por qué hay problemas? Bueno, uno, porque la sociedad ya no está volcada a eso, ¿no? Ya no es ya casarte no es tu cruz, lo cual era muy común en México, por ejemplo, cuando el marido era golpeador o la esposa era psicótica o había mucha infidelidad, que era esa la respuesta, ¿no? Es que es tu cruz, tú escogiste, ahora te chingas. ¿Por qué? Porque era mejor aguantar eso que el estigma del divorcio. También, sí, justo. ¿Qué otra cosa importa? La liberación, sí, los procesos de liberación de las mujeres, y yo creo fundamentalmente el del trabajo. Porque aunque si bien es cierto que la mujer siempre ha trabajado, fundamentalmente si es de estratos bajos, porque no había de otra, el hecho de que se haga una cuestión normal de que la mujer tenga trabajo y tenga un ingreso facilita mucho el divorcio. También, claro. Porque ya no quedas atrapado en qué hago, cómo le doy de comer a mis hijos, ¿no? Y creo que eso y la otra, bueno, pues nosotros, la crisis de lo masculino, ¿no? Que también ya hemos platicado y que creo que nos deja un poco como no saber qué hacer cuando los roles no son tan claros como los eran antes, donde el hombre es el proveedor y la mujer es la que se queda en casa y cumple con los roles tradicionales de ama de casa y madre. Todo eso coadyuva a que el matrimonio parezca como un trámite por el que se pasa y luego se culmina y cada quien es libre. Claro, claro. Usted, mi querido Abraham, porque andas muy silencioso. Bueno, pues es que hasta cierto punto yo siento el estado del matrimonio en el país está a punto de llegar como a los límites de lo que está pasando en Europa desde hace algunas décadas, ¿no? Y creo que si bien hay una infravalorización de lo que es el vínculo, creo que es válido que algunas personas consideren a bien tener esa meta en su vida, ¿no? Que como lo dijimos en la crisis de la masculinidad y en lo del pensamiento woke, pues en ese momento, en el pasado más reciente, como de hace 30, 40 años, todavía era algo que parecía obligatorio y ahora es una opción, ¿no?
Pero creo que aún no vemos los límites y los efectos negativos de que haya una desvalorización de todos estos compromisos, no tanto por ser necear y decir qué es lo que debe de ser, sino porque hay también una epidemia bastante fuerte que a lo mejor todavía no se atreve a decir su nombre o no se atreve a manifestarse de una manera tan contundente, que yo creo que en Europa empieza ahora sí, pero aquí en México en específico y en Latinoamérica va a estar como que todavía prevalente este asunto del matrimonio, pero en unos 20 o 30 años yo creo que sí va a haber una epidemia de soledad y de gente que esté sola y de que pues no tenga así como que un círculo de ayuda social, ¿no? Que es finalmente lo que a lo mejor provocaba esta unión matrimonial, que hubiera familias que tuvieran tendencia a ser muégano y a tener como una red de apoyo. Permítame contradecirlo, queridísimo Abraham. Sí, Porque claro. justo esa es o sea, sí, en un principio esa era como la finalidad del matrimonio, no solamente el matrimonio, sino de la familia como tal, ¿no? El tener estas redes de apoyo en las cuales pues tú si tenías alguna bronca, pues le entraban todos, ¿no? Porque al final de cuentas el concepto de familia se entiende de esa manera. Sí. Un apoyo incondicional, estés o no estés, o se caigan mal entre primos o se anden peleando por los terrenos en la cena de Navidad, ¿no? Justo, pero a final de cuentas me parece también que esta parte que señalas de la, yo no le llamaría así, pero sí una crisis de soledad, de solitud, ando bien pinche mamón, cansado pero ando mamón. Entonces, Ya mejor que hable el gato, güey. te digo, entonces, esta crisis de soledad que mencionas, sí, en cierto sentido, cada día vemos a personas que deciden simplemente estar solas o estar vinculadas con alguien, pero estar solas, ¿no? Lo cual no implica que no tengan esa red de apoyo, y es donde precisamente creo que está cerrando el argumento, sino que esas redes de apoyo se han extendido ya no a la familia, sino a círculos más extensos como amigos, compañeros, algunas otras situaciones. Entonces, me parece que la forma en la que se está relacionando actualmente, ya fuera de la familia como norma entendida, encuentran mejores redes de apoyo que incluso estar peleándose, insisto, por los terrenos cada fin de año. Me parece, insisto, que se está apuntando entonces a una situación en la que somos capaces, fuera de la institución matrimonial, de establecer redes de apoyo y de confianza de otra manera y desde otra perspectiva y desde otra óptica. Yo voy a contradecirte un poco porque creo que si no está la otra base, porque sí o sea, sí es posible lo que tú estás diciendo, pero la realidad o lo que yo veo en la calle cada día, no tengo cifras como David, no te las podría comprobar, pero la realidad es otra. Yo creo que cada vez hay más incapacidad de tejer esas redes de apoyo y hay una tendencia egocentrista e individualista de decir yo me rasco con mis propias uñas, pero que al paso del tiempo creo que eso va a tener serias y graves consecuencias en nuestro tejido social. No estoy diciendo que ya se están manifestando. Creo que en el momento en el que nosotros como generación empecemos a tener ya los achaques de la edad y en el que ya no podamos solventar ciertas cosas por lo mismo de nuestra edad y el no tener esas redes de apoyo, sí nos va a pasar una factura muy cabrona, porque nunca va a ser lo mismo estar en una red de apoyo que es de amigos a lo que tú consideras tu familia. Que sí, hay muchas otras patologías inherentes al tener una familia, ¿no? Que hay muchas familias disfuncionales en el que hay una dinámica de agresividad y de violencia, y etcétera, etcétera. Esto es innegable y también es muy dada a la sociedad mexicana a tener eso, porque si no, no hubiera salido el chiste de los pinches terrenos de diciembre. Pero creo que el hecho de decirle, pues es que estamos haciéndolo de una forma diferente, pues es que hay que entonces sentarnos en la academia y darle nombre a ese nuevo tejido de redes, Bueno, ¿no? ahí creo que parte del problema es que este es un proceso nuevo. Sí, claro. Ahora, ¿es perfecto? Probablemente no. Sin embargo, no, hay un trabajo del Pew Research Center y otras informaciones hay un poco más dispares de algunos autores, donde, por ejemplo, indican que, y esto va un poco en contra de lo que dicen las redes redpileras, donde siempre está lleno de videos de mujeres sufriendo porque no encuentran pareja,
esos estudios sugieren que el grupo que mejor lleva la soltería y la soledad son las mujeres, por el tipo de relaciones que generan entre ellas, y que los que peor la llevan somos los hombres por el tipo de relaciones que generamos. O sea, si vas a estar solo, las redes de solidaridad femeninas son mejores que las redes de solidaridad masculinas. Híjole, Ahora, eso sí, no sé. Eso no, se trabó del coraje. No, o sea, yo te digo los números que encontré, son discutibles, nada es perfecto, pero nos da algo para empezar. Justo. Ahora, Sí, dale. no estamos, aquí el problema es que estamos en un punto intermedio donde estamos muy conscientes de los males del matrimonio, porque los hay, y porque por fin se documentaron, y no estamos del todo conscientes de los riesgos que puede implicar llegar a muy viejo sin pareja. Ahora, aclaro, no tiene mucho sentido tratar de llegar a viejo con pareja si no tienes y aquí ya no estoy hablando de matrimonio, ¿no? Sino de una pareja de vida, si no tienes un fundamento que no sea la presión social. Exacto. Y acá Poli hablará como alguien que ya pasó por esto y yo hablo como alguien que tiene un interés muy, muy marcado en que las relaciones de largo plazo funcionen. O sea, justo, a ver, aquí hay una parte importante. Me parece que entonces las cifras que acabas de dar justamente contemplan esta situación, mi querido Abraham. Gran parte de los divorcios que se dan es precisamente porque esas redes de apoyo no funcionan. No se compenetran de una manera tan, o como en teoría deberían hacerse para que precisamente a través de esas redes de apoyo el matrimonio como institución pueda perdurar a través del tiempo y lo que tú digas. Entonces, al darse cuenta y el percatarnos de que precisamente esas redes de apoyo que en teoría deberían funcionar de una manera casi como maquinita engrasada, no están dando los resultados que nosotros pretendíamos, entonces comienzas a buscarlo en otra parte, porque es una cuestión natural. Buscas la supervivencia y buscas la comodidad en todo momento. No salirte, o sea, sí salirte de tu zona de confort. Con comodidad no me refiero a una cuestión en la que llegues así bien, sino precisamente a tu bienestar. Más bien es esa la palabra correcta. Buscas un bienestar personal, porque a final de cuentas todos tendemos a eso, a estar bien en cierto sentido. No lo estás encontrando dentro de la institución matrimonial, entonces, bueno, te divorcias y vas. Empiezas a explorar otras maneras de relacionarte con otras personas y te empiezas a dar cuenta que, como dice David, encuentras una pareja sin la necesidad incluso de acudir a la cuestión matrimonial como para dar fe del amor que se tienen y lo que tú quieras. Y esa pareja perdura. No necesitamos entonces precisamente de la institución matrimonial para darnos cuenta que somos capaces de establecer esas redes de apoyo sin la necesidad del Estado, ¿no? Y sin la necesidad de que el Estado te diga, sí, yo te bendigo y vámonos y ya estás casado y aquí está tu acta. Sin embargo, la ventaja que yo sí le sigo viendo a la institución matrimonial es precisamente esta garantía jurídica. Claro. Es esa parte en la que yo digo, sí, o sea, no, yo no necesito el papel para decirle que, güey, amo a mi pareja o quiero estar con mi pareja. Puedo estar sin esa necesidad. Sin embargo, a final de cuentas vas a terminar haciéndolo, porque por lo menos en México, después de 5 años ya es concubinato y ya adquieres derechos. Entonces, a final de cuentas, es esa cuestión legal y esa garantía legal la que te permite, la única ventaja que yo le veo ya actualmente, después de pasar por un matrimonio, a la institución matrimonial. La cuestión jurídica. Y se acabó. Pero bueno, también tiene costos. Sí, claro. Por supuesto. Porque también o sea, donde a lo mejor en matrimonio puedes tener acceso a seguridad social, si tu pareja está enferma, es más fácil que accedas a verla. No me acuerdo. Si mueres, es más fácil que te encargues del proceso. También lo cierto es que a la hora del divorcio es una chinga, ¿no? Entonces, por eso, o sea, tienes que, yo te diría, bueno, sí, perdón, Poli, Dale, o sea, te voy a poner el ejemplo, va a sonar anecdótico, pero justo... No uses tus ejemplos. Esto lo hablé con Val el jueves. Oye, ¿qué onda? ¿Qué te parece? Sí. Y ella así me dijo tajantemente. Estás pendejo. Básicamente, va a ser así, con palabras un poquito más, con cariño, por decirlo de alguna manera, con amor y respeto. Y empatía sí me dijo, estás pendejo, ¿no? O sea, pero o sea, me dijo, no es que no quiera, sino simplemente
la institución matrimonial no es algo que precisamente me llame la atención, ¿no? Entonces yo le decía esa parte, o sea, lo que les acabo de decir ahorita. Yo no necesito el papel para que tú sepas que siento algo por ti, que te amo, sino más bien por la cuestión legal que implicaría que para mí en algún momento, si alguno de los dos llegase a faltar, estuviese cubierto por esa Claro. parte, ¿sabes? Es esa parte precisamente la que a mí me interesa. No tanto el hecho de acudir con el juez y certifique que nos amamos. Pues no necesito el papel para eso. Más bien es la cuestión del futuro, ¿no? De precisamente No, y planificar esta situación. bueno, yo lo veo con el ejemplo de mis padres y en el tiempo, pues ese asunto pues también te da certeza jurídica sobre las bases de lo que fue el patrimonio que crearon juntos, ¿no? Y ahí es donde yo sí creo que muchos están perdiendo de vista y quizás mi explicación o mi hipótesis es que pues muchos realmente como están viviendo al día y están viviendo las ganas de vivir ciertas experiencias y no están viendo por un Bueno, es que en patrimonio, realidad ¿no? casi nadie está generando patrimonio, güey. O sea, una de las crisis de esta, Pero no quiere decir que no se pueda o que no haya forma de hacerlo, ¿no? Pero la gente mira, este es un asunto que también tiene que ver con la cultura y con la educación. Exactamente. Aunque espérame, aunque el poli diga aunque el poli diga que todo vale y que como hables y como aprendas todo está bien, la gente que tiene patrimonio lo protege. Claro. La gente, o sea, ¿por qué? Porque ya lo tienes y sabes y ya sabes, y además estás educado. O sea, si hablamos de gente clase media alta, encuentra modos de proteger su matrimonio, que no necesariamente es vía matrimonial, pero es una forma. Ahora, no, pues ahí tienes a Luis Miguel haciéndole unas cláusulas prenupciales a la todo chule, el mundo, ¿no? Pero ahora, con la que se relaciona le pone unas cláusulas. Ahora, cuando no tienes nada de eso, y cuando no tienes mayores, pero porque, o sea, ¿cuál es uno de los memes más comunes para nosotros? No voy a poder tener casa, ¿no? ¿Por qué? Porque para lo que gana la mayoría de las personas es prácticamente imposible. Sí, entonces, claro. Eso también te reduce, bueno, ¿para qué me preocupo por algo que es muy probable que no ocurra? Ahora, más allá del matrimonio, no. Creo yo que el problema con las relaciones de largo plazo en esta época, donde no hay presión social para mantenerlas, salvo que tengas hijos, y ya hemos platicado también del desastre que son ahorita las responsabilidades de los dos lados con respecto a los hijos, sí. Es que es pura responsabilidad personal. Sí. O sea, ya no hay el es tu cruz, ya no hay para eso te casaste, ya no hay tú escogiste, ya no quiero, no estoy. Y a lo mejor es tan fácil que se vuelve algo prosaico. Pero si te soy honesto, yo prefiero que la gente pueda irse a que tengan que vivir en la miseria y en el terror. Porque eso también, porque eso también pasó. Entonces, mi punto en todo esto es que matrimonio no, vamos a hablar de relaciones de largo plazo. Te cedo la palabra. Si quieres una relación de largo plazo, tienes que entrar consciente de que se puede acabar en cualquier momento. Sí. De que todo lo que tú construiste con esa otra persona se puede romper y de que aún así tú quieres hacerlo. Sí, claro. Tiene que ser un proceso consciente de los riesgos y de los beneficios. Un ejercicio claro de libertad. Y un ejercicio claro de libertad, lo cual yo creo que la mayoría de las personas no están capacitadas para hacer. Vas. En este sentido, creo que acabamos de mencionar algo muy, muy, muy importante, como lo que dijiste, el ejemplo de que hay ciertos sectores que es el mínimo, donde hay un patrimonio que defender, donde hay una historia de acumulación no solo de riqueza, sino de propiedades y de ciertas cosas, ¿no? Y en ese sentido creo que la mayoría de la población, por muy poco que tenga, hasta cierto punto el no dar ese cierto valor a esta institución, no porque sea lo que tengan que hacer, sino darle el valor que tiene que tener a la hora de intentar relacionarse, ¿no? Porque yo he visto en mucha gente joven que se relaciona a lo güey sin medir realmente las consecuencias que se van a tener, ¿no? Y creo que ahí es la diferencia entre las personas que tienen un patrimonio y que defienden y que tienen un proceso o un procedimiento específico para ir adaptándose a hacer un matrimonio, a hacer una pareja funcional,
Y yo veo que nuestro entorno, en nuestro nivel socioeconómico, la mayoría de las personas no tienen ni puta idea de eso y no sé si haya posibilidades de, porque va a haber una tendencia, ¿no? De que la gente que vea que hay una política pública en favor de que la gente entienda esto, lo va a ver que, pues es que estos güeyes son súper conservadores, pero yo no lo veo como conservador, yo creo que es algo básico que la gente debería de entender o de educarse en eso. No para que se casen, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, Choco, que no debe de ser obligatorio, pero yo creo que hay una edad en la que estás sumamente vulnerable a tomar una decisión muy pendeja Bueno, pero de no pensar realmente ni con quién te estás relacionando, ni para qué quieres una relación, bueno, pero ni todos para... pasamos por ahí, no seas Sí, hablado. no, pero sí, Exactamente. sí, No sí lo seas entiendo, Entre los 29 y los sí lo 31, güey. entiendo, Entonces, sí lo entiendo, pero creo que en unos 20 o 30 años eso ha ido como en vez de que la gente tenga como tenga una tendencia a ser más educada en ese aspecto, creo que cada vez se hace más desmadre y cada vez hay más segregación, ¿no? Mira, Y yo creo... Sí, acaba, sigue, perdón. ahí es donde yo veo como con preocupación que nada más se toquen estos temas y no, esto no me interesa, no, no, no. Bueno, primero entiéndelo, ve porque tiene una razón de ser. Si no lo quieres, está bien, pero primero analízalo y entiéndelo y ve en qué parte de tu vida a lo mejor necesitas algo así. Bueno, es que creo que esa es otra parte. También ahorita, y lo habíamos platicado en alguno de los que hicimos sobre cuestiones sociales. Por ejemplo, ahí tengo, los números que yo encontré son un poco dispares, porque hay quien dice que los matrimonios que más duran son los que se hacen en los primeros, en los 20 tempranos. Pero la mayor parte de la información que encontré sobre el tema decía que no, que es entre los 28 y los 32. Si te casas en ese rango de tiempo, es donde tienes más posibilidad de que tu matrimonio funcione. ¿Por qué? Porque ya tienes algo hecho, o sea, si estamos hablando de gente con algún tipo de ambición o profesión, pues ya tienes tu licenciatura y tu maestría, ya tienes un trabajo medianamente decente, ya Estás puedes tomando una decisión un con poquito más conciencia. pensada. Sí. Si eres una persona que no optó por eso, pero eres un técnico, ya a los 28 ya te diste los madrazos de la vida, ya sabes lo que es ahorrar, tu pareja también, otra vez regresando a ese asunto de que el Red Pileo dice, los hombres no nos importa nada, pues no, güey, te tendría que importar. Tu pareja sabe leer y escribir, tu pareja es decente, tu pareja tiene una educación, no me refiero a educación formal, sino una educación más de escuela, más de casa, más de moral, ¿no? Y puedes tener hijos con esa persona, hombres y mujeres, ¿no? Yo lo estoy presentando como desde un punto de vista masculino, pero las mujeres también tendrán sus argumentos de qué quiero, qué necesito, y esa es otra, que la psicología parece indicar que nosotros decidimos, y creo que es el único punto que le daría a tu tradicionalismo y a tu conservadurismo, que actualmente pensamos mucho en qué queremos y qué deseamos, cuando tenemos que pensar en qué necesitamos. Exactamente. Pero el que necesitamos no es romántico. No, es que precisamente ese es mi punto, que a lo mejor mucha gente le da hueva o no tiene la consideración de todos estos puntos que yo estoy diciendo. No, pues piensas con la calentura, güey, tienes 20 años. Claro, o sea, yo no estoy diciendo que eso no seas... Es que yo no estoy diciendo que eso no sea importante o que no exista, güey, pero el punto es que a la mayoría de la población que creció entre los 2000 y para atrás, tantito, yo me incluyo, creo que nadie nos habló de la importancia de estas cosas, nadie nos dijo exactamente qué chingado significaba tener una relación y cómo y cuál era el objetivo de aspirar a casarte o a tener un matrimonio. Yo creo que sí te lo dijeron, porque ahora que estoy viejo recuerdo esas conversaciones. A mí no me las dijeron. Pero la verdad es que no te importaba, pues tú eras el todas mías del IMSS, entonces qué chingados ibas a estarle poniendo atención cuando alguien te dijera, no, mi hijo, mira, tiene que ser así, así, así. Tú, no, pues, güey, porque además lo habíamos platicado. Estamos viviendo muchos años, güey. No podemos pedirle a la gente en los 20 que sea, o sea, no puedes pedirle a nadie en los 20 ahorita que sepa qué quiere y con quién lo quiere. En tus 20 la vas a cagar y vas a estudiar y vas a trabajar como loco y difícilmente vas a poder, la persona que tú conociste a los 20, 22, difícilmente va a ser la persona con la que vas a estar a los 28, 30. Sí, claro, por supuesto. Por puros cambios de vida, porque a lo mejor te tienes que mover de ciudad o ella se tiene que mover de ciudad. O a lo mejor te vas a estudiar al extranjero, o ella se va a estudiar al extranjero. O te vas de bracero un año para conseguir o sea,
es tan dinámica la sociedad actual que no Sí. podemos pedir ahorita a nadie en sus 20. Yo recomendaría, como como los artículos que vi, si ya te vas a tomar el pedo en serio, espérate los 27, 28. Dale. Y en este sentido, creo que el hablar estas cosas sería muy importante, a lo mejor desde un ámbito no oficialista, pero No sí normativo. como que, no normativo, pero a lo mejor, por ejemplo, que en un DIF te den pláticas sobre esto, que te digan, pues esto se creó por esto y esto y esto, no en aras de que la gente realmente tenga ganas de casarse, sino de para que entienda bien cuál es el proceso. ¿Me explico? Tendríamos, fíjate que no es del todo una mala idea, pero creo que tendríamos que superar Y precisamente el antimoralismo postmoderno. Exactamente, también. ¿No? Es que Superarlo precisamente un poco. ese es mi punto, que como que hay un antimoralismo irracional en el que dices, es que no nada más es de que digas que eso es una mamada y ya, güey, o sea, Pues mira, necesitas entender por qué o sea, existe, ¿no? sí, pero también tú velo del otro lado. Ujú, Tenemos 50 años de esto ujú. Sí. contra, si vamos a hablar nada más como del proceso occidental, digamos 1000 años de matrimonios forzados a huevo para toda la vida, donde la mujer tiene que estar caderona y tener hijos y el hombre tiene que estar espaldón y matarse trabajando, porque eso era el matrimonio, ¿no? Y tener tantos hijos, o sea, tenemos que entender que ese espacio ya murió y murió hace relativamente poco. Porque todavía los que tenemos, pues yo ya no tengo abuelas, pero los que tienen abuelas, a las abuelas todavía les tocó casarse sí o sí. Sí. Ujú. Y por ejemplo, yo que soy de familia divorciado, Pues sí. también te tocó vivir el estigma del divorcio. Entonces ahorita, con todo eso tan cerca, estamos hablando de 80s, 90s, todavía había un estigma brutal con el divorcio. Ahorita la gente no quiere acercarse a ese tema. Pero lo que me refiero es que es importante que se toque, porque precisamente por lo que tú estás diciendo, de que a los 20 no vas a exigir que pues tenga la suficiente madurez, está bien, va, pero entonces dale las herramientas para que el individuo no sufra o no se tire a la chingada cuando pase ese proceso, porque yo veo a mucha gente que en los 20 y tantos le pasa algo así y ya como que su vida se estanca y ya no hay un proceso como de mejora, ¿me explico? Entonces yo creo que y hay como que mucha frustración acumulada, mucha violencia también intrínseca, mucha apatía. Entonces yo creo que sí es importante que esto se retome, nada más para explicar, para describir, no para que la gente se case con esa idea, ¿no? Valga la redundancia. Pero creo que sí es difícil como que elaborar una política pública sin no caer en el sesgo En algún exceso hacia lo hacia conservador o hacia lo sí, hiperliberal. Creo que sí, sí. en eso estoy de acuerdo. ¿Tú qué opinas, Poli? Porque ahora estás muy callado. Los estoy escuchando porque están canijos. O sea, a ver, hay una situación, y también lo digo desde una parte en la que ando explorando cosas nuevas. Y la neta, por ejemplo, es que lo que menos ejercemos dentro de la rigidez de lo que significa un matrimonio tal cual, o sea, dentro de la norma, algo perdemos en el momento en el que se llega a ese punto, y es precisamente la libertad de elegir. Es que el problema es también espérame. que la modernidad de las redes sociales te hace creer que tienes un chingo de opciones, pero eso tampoco es cierto, güey. No en ese sentido, sino lo que comentaba precisamente David hace rato, que estamos tan ensimismados en lo que deseamos y no en lo que necesitamos. Entonces, Claro. precisamente en esta parte en la que no entendemos esa parte, no logramos incluso tampoco comunicar qué es lo que necesitamos, que precisamente el matrimonio se convierte en la única opción. El matrimonio normativo, el precisamente normado, porque incluso puedes como tal acceder a los beneficios que implica la institución matrimonial y seguir tú con otro modelo relacional sin ninguna bronca, porque dentro de la cuestión, y ahí sí voy a decirlo como diría el buen Hobbes, mi libertad personal, en esa libertad no tiene por qué meterse el Estado. Yo cumplo con ir, voy a vincularme con esta persona, se acabó, bla, bla, bla. Híjole, es que Dentro de lo privado, mi ley ya ahí tú puedes de ese cuerpo chambeador. No, es que Ha cambiado un chingo el Poli, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Dentro de lo privado, tú tienes ese derecho y esa potestad con tu pareja de elegir Es si por realmente ley. quieres si quieres realmente ese modelo, o puedes acceder en toda libertad y con toda plena conciencia a otro tipo de modelo relacional sin bronca. Claro, estoy Ese es, totalmente de acuerdo, ¿eh? ¿no? Esa es precisamente la cuestión en la que me parece que El esta problema cuestión no es tan... perder las opciones, sino que esta opción por el antimoralismo hiperprogresista está Justo. perdiendo cierta valoración y creo que no es lo correcto que lo quitemos del mapa, aunque en cierta forma por las condiciones y el contexto O sociocultural sea, del sí, siglo pero XXI esté perdiendo cierta validez. Creo que no es válido ni es correcto que la sociedad intente meterlo por debajo de la alfombra, porque o por sea, algo es que existe, güey. estoy totalmente de acuerdo, y aquí es donde Levi Strauss tenía razón, el hombre no es monógamo. Ujú. Se institucionalizó la monogamia junto con el matrimonio, que es una cuestión completamente distinta. A ver, aquí es donde precisamente también hay que ver ¿Cómo estuvo eso? la otra parte de la moneda. A ver, la monogamia terminó institucionalizando con el matrimonio, con la institución del matrimonio. El matrimonio cristiano. Ujú. Porque había conceptos Que al hay final, conceptos de matrimonio en otras culturas sí, donde no sí, 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 necesariamente implica monogamia. Entonces, pero estoy de acuerdo, pero que a final de cuentas el matrimonio cristiano terminó siendo la norma, incluso dentro de lo civil. híjole, O sea, no, espera, a ver, bueno, sí, pero no, vamos porque a si ser hay claros, pues, argumentos, a ver, es que, híjole, sí, estoy de acuerdo que Poli, dentro de ¿cómo has otras cambiado? culturas, No, existe precisamente esta posibilidad, en varios países árabes existe esta posibilidad de la poligamia como una cuestión incluso institucionalizada, pero al final de cuentas sigue siendo una norma. pero es que Sigue siendo una norma que reconoce el Estado, y vuelvo al punto. Hay una ceguera respecto a la parte en la que las personas actualmente se están relacionando fuera de la norma. o sea, sí, pero, a ver, es que creo que tampoco es que el matrimonio como con un precepto monogámico Ujú. tampoco Ajá. es gratuito. Me queda Las, claro que no. porque las sociedades más estables son monogámicas. Hay todo Claro. un proceso histórico ahí, por No, supuesto, me queda claro. pero porque hay, o sea, tiene ventajas. La monogamia tiene ventajas sociales. Sí, Algunas de esas, ¿cuáles son? Uno, los hombres los hombres viven más tranquilos, porque cuando tienes cuando tienes sistemas poligámicos, que son poligínicos, me parece, los que son un hombre, varias mujeres, Ujú. ujú. generas muchísima tensión social para los otros hombres, porque ser poligámico significa tener medios. Ujú. Y si no tienes medios, no solamente no eres no solamente no eres poligámico, sino capaz que eres célibe a fuerza. Ujú. Un La, incel. o un incel. La otra también es que en cuanto a las relaciones de descendencia y de propiedad, es mucho más fácil darle seguimientos. Por eso se Sí, opta por eso las sociedades modernas optan por la monogamia, porque además estoy de los acuerdo. recursos se transmiten de manera más eficiente. Ujú. Estoy totalmente de acuerdo, lo cual no le quita fuerza a mi argumento. Necesariamente no es tan necesario. O sea, sí está dentro de estas cuestiones que mencionas, tienes toda la razón. Esta cuestión de ejercer un patrimonio, de dividirse ciertas situaciones, puede darse incluso sin la necesidad de mantener esta cuestión mononormativa respecto a cómo te relacionas con tu Híjole, pareja o con tu vínculo. no sé, O sea, es una situación completamente voy a, distinta, porque voy a tú puedes... sonar bien conservador y no voy a poder dormir después de esta madre que voy a decir. Haz lo Pero, tuyo, Pablo. voy a ser bien honesto, güey. Yo creo que este periodo ya se terminó. O sea, esta capacidad de libertad sexual que hemos tenido, Ajá. creo que va para atrás. Creo que Pero creo que vamos a tener que regresar socialmente a esquemas un poco más estrictos de es que relaciones. ahí está el punto, mi querido David. No solamente es una cuestión sexual, porque incluso puedes tener un vínculo completamente sexual. Sexoafectiva, pero sí sabes, sí entiendes de qué te, Exacto, sí sí, entiendes de sí, qué te sí, estoy sí, sí, hablando. sí, entiendo completamente. Pero a ver,
cuando tú estableces un vínculo con alguien, no necesariamente es sexoafectivo, puede ser solamente afectivo o puede ser solamente sexual. No, no necesariamente tienen que ir juntos para que funcione de tal manera. No, pero O sea, tienes que tener ciertas condiciones sociales para que eso sea posible. Claro. estoy de acuerdo, pero Y volvemos yo al creo que punto. las condiciones sociales que permiten estos esquemas alternativos ya No se se nos han están podido terminando, dar, porque para mí estos esquemas alternativos dependen de afluencia social. Y pero esta Ajá. fíjate afluencia que social ya se está terminando. Porque lo aparte la nueva irónico, generación, como yo creo que Vienen vivió, más conservadores, ¿eh? porque Justamente viene por con las el locuras que trastorno hicimos. que causó el hiperprogresismo en Con sus las locuras padres. que hicimos nosotros, güey, los que como lo tuvieron dijimos, hijos Sí, como van lo a sí. ser dijimos, están monjas. llegando a los límites. Como lo dijimos, están llegando a sus límites. O sea, Ujú. como lo dirían por ahí los buenos filósofos, todo en exceso hace daño. Están llegando precisamente a los límites. Lo irónico, precisamente, David, dentro del argumento que acabas de esgrimir de una manera excelsa, así como si estuvieses repartiendo carne asada en Domingo Regio, precisamente. Sí, sí tiene genes regios, nomás que se hace güey de Sí, a sí, huevo. sí, sí. Entonces, Es- lo irónico de tu argumento es que es precisamente esta estructura un poco más cerrada lo que tiene en crisis la institución matrimonial. Entonces, sí tendríamos que buscar la manera, o no solamente buscar la manera, sino entender que dentro de toda esta cuestión no normativa, el Estado se está quedando atrás, o la institución matrimonial se está quedando atrás, La y institución matrimonial. es un mendigo monolito, tal cual como una cabezota de la isla de Pascua, que está muy bonito si lo ves de lejos, pero ya cuando estás ahí dices, ¿qué chingadera es esto, no? O sea, pero el pude Híjole, peso haber de, comprado, pero, o sea, pero el peso pinche de la fifí, güey. Yo circunstancia. nunca, yo nunca he ido, yo no he podido ir a la isla de Pascua, ¿eh? yo tampoco, güey, lo más cercano de la isla de Pascua que he estado es Tasqueña, ¿no? Pero bueno, entonces, pero justamente, precisamente ese es el punto, muchachos. Lo irónico de tu argumento es eso, que es precisamente estas cuestiones cerradas lo que tiene en crisis la institución matrimonial, No, lo cual nos indica que precisamente entonces la institución matrimonial no ha sabido actualizarse y Es no ha que sabido no, leer es que los no, es contextos que no, a actuales. ver, yo te voy a contradecir. Y ni siquiera es una cuestión de progresismo, es una cuestión Es que no, tampoco es simple de y llana de un progresismo. avance Es que social. O volvemos a sea, lo mismo, volvemos a lo mismo. Lo que tiene en crisis al matrimonio es que realmente no hay una capacidad ni institucional, ni siquiera de las religiones, para adaptarla a la libertad que tiene el individuo de elegir. porque no Pero tienen aquí, pero interés. espérame. Aquí el asunto es que tienes la libertad de elegir, pero no tienes las herramientas ni de tu familia, ni de la religión, ni de las instituciones federales que te digan, sí, hazlo, o si quieres hacerlo, hazlo, pero acuérdate que está en estos puntos y estos puntos y estos puntos, y antes de tomar una pinche decisión a lo pendejo, A tienes que ver, analizar con quién te estás relacionando, para qué te estás relacionando y cuál es el objetivo pero a es que corto, eso es mediano y previo. largo plazo. Por eso, pero nadie se los está diciendo, güey. Por eso Por eso, el matrimonio está en crisis por eso, no por lo que tú No, no, estás no, 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 diciendo, no, no no, porque no, No, esté no, 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 a no, ver, cerrado, no, güey. híjole, tampoco chingues no, tú, no, Abraham. no, El no, 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 matrimonio, espérame. Dale, David. o sea, el matrimonio como experiencia o sea, de te casas y hasta que te mueres, requería muchísimos elementos sociales que ya no hay ni puede haber. Exactamente, justo, El primero era la dependencia la dependencia femenina. Porque hasta mediados del siglo XX, la mujer era dependiente del hombre sí o sí. completamente, La sociedad indicaba que fuera así. completamente. Dos, la presión social en el sentido del estigma del divorcio. Porque incluso la viuda era estigmatizada, o el viudo era estigmatizado, ¿no? Porque también aquí hay que ser claros, las dos partes sufrían consecuencias de no casarse o de divorciarse. Porque si bien luego las fantasías feministas ponen al dandy como un gran ídolo, lo cierto es que era un héroe marginal. Como también lo era la mujer soltera liberada. Había un espacio de poder ahí, pero era un espacio de poder marginado. Y había una cierta admiración, pero era una admiración marginada. Era el peso de lo social lo que también evitaba que te divorciaras. Porque Justo, si te divorciabas, a veces tus papás te dejaban de hablar. Porque te desheredaban. habías mancillado el apellido. Porque no habías aguantado. Fueras hombre o Deshonra tu mujer, vaca, porque pasaba por los dos lados. Siempre sufría un poco más la mujer, pues sí, porque tenía menos opción de movimiento hasta los 80s. por supuesto. Hay que ser justos en todo eso. Yo creo que el matrimonio, si queremos que el matrimonio sea un concepto otra vez de larga duración,
tenemos que aceptar que los matrimonios van a ser tardíos. Ujú. Habría que, retomando tu idea, habría que aceptarlo como la mejor opción si quieres tener hijos. Claro. No como una obligación, porque al menos ahorita no se puede, pero sí como No, la no, mejor no. opción si vas a tener hijos. Ujú, Y también hacernos a la idea que los hijos se tienen tarde, ujú. ¿no? O sea, los hijos se van a tener entre los 25 y los 35, Ujú. porque es cuando tienes capacidad para... Lo sé, pero pues güey, por eso pasan las cosas, ¿no? Y lo sé porque a mucha gente le pasa, más a nuestra generación, porque de repente a todo el mundo se le olvidó, o sea, lo que otra vez platicamos, tanta educación sexual para que todo el mundo termine embarazado entre los 16 y los 20, y dices, pues chinga, mejor nos ahorramos el dinero. Entonces tenemos que aceptar esas cosas y tenemos también como sociedad que apuntalar ciertas reglas, si no reglas como ciertas prescripciones, de que es mejor tener hijos grandes, o sea, ya otra vez con cierta edad, otra vez ya con matrimonio, o sea, ya con un papel de por medio, y los que no quieran, bueno, pues haz tu vida de otro modo. Sí, Y claro. también aceptar y considerar que los divorcios son costosos y que tenemos que generar mecanismos para que la Saludos a mi responsabilidad abogada. paterna y materna Sea compartido. sea compartida y no se diluya. Ujú. Porque Ahí sí es un punto que sí le doy, porque eso sí ya se hace. O sea, la cuestión de la responsabilidad paternal ya es o sea, compartida sí o sí. O sea, ya no es cuestión, a menos que una de las partes involucradas demuestre que el otro no puede ejercer la paternidad, ahí sí ya estaríamos hablando. Pero va de cajón compartida. O sea, no es una cuestión de que, ay, bueno, como es la mamá, se va. No, a ver, no, ya es, güey, los dos lo hicieron, los dos se hacen responsables y se acabó el pedo, ¿eh? Y tanto la patria potestad como la guardia de custodia. La guardia de custodia ya no se le da directamente a la mujer, ya la guardia de custodia ya es compartida. Porque precisamente en este sentido de ver y de prever el interés superior del menor, pues, ¿qué va a pasar si uno de los padres falta? Pues el otro se tiene que hacer responsable. Entonces, ¿qué es la mejor solución? Es, vamos a evitarnos la cuestión de estar dándole la guardia de custodia nada más a una parte de la situación y que se comparta, vámonos, se comparten responsabilidades y se comparten también los mismos derechos. Entonces, en ese sentido, ese sí es un punto que sí le doy, y ahí es donde sí han sabido leer precisamente con plena exactitud el acontecer actual respecto a la manera en la que se están relacionando las situaciones. Para contestarle, queridísimo Abraham, a ver, tú vas, te casas, güey, se acabó, ¿sí? Y el Estado te da un acta donde dice, Juanito Putangas y Fredegunda Protasia se casaron tal día y yo, siendo Fermino Daza, el juez, certifico. Se acabó. Saliendo del juzgado al Estado le viene valiendo queso lo que tú hagas en tu casa, porque esa es una cuestión plenamente privada. Y si tú dentro de los límites de esa privacidad ejerces la libertad de decir, ¿sabes qué? Junto con tu pareja, perdón, y lo voy a hacer así, yo voy a andar de putonético, o sea, voy a andar de aquí para allá, pero vas a saberlo. Eso ya es responsabilidad de cada quien. No, el Estado no se tiene por qué meter. El Estado, a final de cuentas, certifica que te casaste con Juanito Putangas, pero lo que hagas allá en tu casa y en tu espacio privado híjole, es bronca tuya. ¿sabes qué? Siento como Entonces, que Esa en parte ese no estoy sentido, del todo de acuerdo. sí, yo espérame, tampoco. en ese sentido es donde precisamente estas nuevas maneras de relacionarse, donde tienen su nicho, y no solamente su nicho, donde están incluso siendo visibilizadas. Es un fenómeno que apenas viene dándose, pero que más o menos por ahí unos 10 15 años, el Estado va a tener que retomar y el Estado va a tener que darse cuenta de que esas nuevas maneras de relacionarse tienen que ser institucionalizadas y no precisamente a través del matrimonio, porque hay toda una gran Híjole, gama de Yo creo personas que, y fíjate que que yo el creo que eso derecho no va a está pasar. desamparando. yo tampoco creo que eso pase. Yo tampoco creo que, mira, ahora, ya te llevamos una hora. Sí, ya. Sí, ya vamos dándole a las Entonces, yo conclusiones creo que también. ya mejor dejamos ahí en suspenso lo que te iba a contestar. Ya, contéstale, güey. Yo sí quiero No, es que escuchar. no creo que vaya a pasar porque también tenemos que considerar la funcionalidad que tienen las relaciones para el Estado. La función Sí, de las reglas que pone el Estado y que nosotros seguimos se supone que tienen que ver que tienen que ver con la funcionalidad del mismo. sí, el contrato social y la Sí, chingadera, sí, sí, justo. ¿por qué cambiaron las reglas del matrimonio? Porque dejaron de ser funcionales para la sociedad.
Yo no estoy del todo seguro que las nuevas formas de relacionarse sean necesariamente positivas para la sociedad. Pues claro que no. O sea, Entonces, no, creo que no lo estoy tampoco pintando de esa manera. en algún momento va a llegar vamos a tener que ver de aquí a 10 años, donde esto se haya expandido más, qué tanto benefician, qué tanto estabilizan la sociedad. Yo creo que el resultado va a ser un poco su estigmatización. Y no es porque yo quiera, sino porque creo que es como la consecución lógica de los tiempos más difíciles. Sigue existiendo un peso moral ahí que impide. Y creo que va a ser más grande. Sí, por supuesto. O sea, creo que va a aumentar, pero no sé, vamos para donde quieran. Pues Creo que las conclusiones, ¿no? Porque sí, ya sí, está. vamos dándole las conclusiones. A ver, muchachos, ¿qué opinan? Cuéntenme ustedes. Les voy a dar un consejo, como diría un compañero de la oficina. ¿Quieren ser felices y millonarios? No se casen. No, no es cierto. Háganlo siempre y cuando estén plenamente conscientes de que realmente lo quieren hacer. ¿Conclusiones, muchachones? Pues si quieren yo empiezo. Yo creo que el matrimonio como tal y la unión a largo plazo como, digamos, sustituto, tienen que tomarse muy en serio. Y la gente que quiere involucrarse en eso tiene que pensar con la cabeza y no con ninguna otra parte del cuerpo. Y de preferencia con la cabeza después de haber aislado a las otras partes del cuerpo que toman decisiones. Porque a veces uno quiere pensar con la cabeza, pero las demás partes tienen argumentos muy válidos. Sí, por supuesto. No mames, estuvo genial tu conclusión. Y que además deja de los argumentos válidos, que además crecen y después se convierten en argumentos de peso. Entonces, exactamente. Entonces, en algún momento tú pues, híjole, creo que esta es la... No, hay que pensar, hay que tratar de ser racionales, hay que ver, hoy sí me veo con esta persona de aquí a 10, 15, 20 años, porque también lo cierto es que ya estando en la relación de uno a uno en un lugar, las cosas cambian. Lo que te gustaba mucho te deja de gustar y luego descubres que cosas que no te gustaban ahora te parecen encantadoras, ¿no? Pero todos esos cambios implican que tú seas responsable y adulto de decir, ok, si quiero seguir, no quiero seguir, ¿cómo le hago? Y creo que esa parte tampoco, además de que no nos explican la importancia del matrimonio, tampoco nos explican la madurez que implica una relación de largo plazo. Sí, y aparte el asunto de estar dispuesto a estar haciendo equipo con alguien, ¿no? Exacto. Que no, tampoco nadie te la explica. Y que a veces no tienes ganas. Ajá. Pero que tienes que hacer, porque ese es son parte cosas que tienes que hacer porque si no se cae el cantón, ¿no? Ajá, esos serían como mis puntos, Abraham. Señor Abraham. Pues retomando lo que tú dijiste, pues creo que sí es muy importante que la gente esté muy consciente de todo lo que implica el matrimonio y que esté muy consciente también de que no, en esta realidad posmoderna, tendemos a estar muy cabrón en la vanidad y en las apariencias, y creo que eso también ha llevado intrínseca una parte considerable de la crisis, porque creo que hay una proporcionalidad muy grande de gente que no se está relacionando desde puntos genuinos, sino desde puntos de la apariencia, del qué me vas a dar, del qué le voy a sacar, ¿me explico? Y tanto de hombres a mujeres como de mujeres a hombres. Eso aplica para los dos sexos. Entonces creo que ahí sí hay una parte donde que esta parte tiene que ser genuina, auténtica, y creo que las redes sociales en algún punto con las modas que está imponiendo y con la lógica subrepticia de que todos tienen derecho a ser famosos o que todos tienen derecho a decir pendejadas aunque no sean válidas, creo que dale, güey, la pedradota. Bueno, mames. Sí, eso, ¿qué crees que estamos haciendo aquí, güey? O sea, claro, pero en el asunto es que eso se traslapa a tu vida real, ¿no? Eso, a lo mejor nosotros estamos ejerciendo una tragicomedia y estamos ejerciendo un personaje, ¿no? Pero que eso lo pases a tu vida real y te relaciones con los demás a través de este personaje que tú estás haciendo en las redes sociales o lo que te creas ese personaje, creo que ahí sí está cabrón, ¿no? Porque no te estás relacionando desde un punto genuino. Sí. Ese es mi punto. Entiendo. Pues miren, yo considero que la sociedad está avanzando hacia otros modelos relacionales, que ya me he puesto como a documentarme sobre el asunto.
es perenne todavía, hay algunas situaciones todavía, como todo buen sistema es perfectible. Sin embargo, sí está apuntando a un fenómeno que se está dando, no solamente respecto a la crisis matrimonial, que al final de cuentas es una de las causas por las cuales al final de cuentas, digamos, se decidió salir del closet en ese sentido. Sí apuntaría al hecho de que la cuestión me parece que sí va para allá, insisto, es un fenómeno todavía muy perenne, pero que hay que darle su tiempo, ver cómo empieza a moldearse y que en algún momento va a alcanzar sus límites, como todo movimiento social. Al final de cuentas hay que verlo también de esa manera, es un movimiento social. Entonces, también hay que ver, en cierto sentido, tras alcanzar esos límites, cómo se reacomoda y cómo llega la entropía. Respecto a la cuestión del matrimonio, me parece que es una institución ya bastante arcaica y muy atemporal. Bueno, no atemporal, más bien anacrónica. Ya es una situación, ya es una institución que desde mi perspectiva ya no tiene sentido dentro de la dinámica social en la que todos estamos viviendo. No en el sentido que se le dio, que es precisamente celebrar el amor y la unión entre las personas, al final de cuentas. Sí le sigo viendo esa ventaja de la cuestión legal a futuro, de esa seguridad jurídica que ofrece como el único beneficio que podría yo darle ya a esa situación. Esto después de pasar precisamente por esa parte. Entonces, si tienen ustedes oportunidades de hacerlo, es como el voto, hay que ejercerlo de una manera consciente y como bien lo dijo David, no dejarnos llevar por cuestiones viscerales ni de algún otro tipo de situaciones falocéntricas, ¿no? Sino más bien razonar precisamente qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas, más que qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas, y si con la persona con la que estás en ese momento realmente puedes generar ver satisfecha esa necesidad, pero sobre todo también tener la capacidad de satisfacer lo que la otra persona necesita. Y si no, buscar otro tipo de modelos relacionales, porque el hecho de que no necesariamente tiene que terminarse una relación porque no alcanzas a tener esa situación. Creo que ahí es donde esta diversidad que te puede dar, que te dan incluso estos otros modelos relacionales, tiene una ventaja. Respecto al matrimonio, pues sí, insisto, es una cuestión sumamente arcaica desde mi perspectiva, pero que sigue teniendo esa ventaja de ofrecer esa seguridad jurídica hacia el futuro. Y en algún momento el Estado, insisto, va a tener que voltear a estos nuevos modelos relacionales y darse cuenta que en realidad están haciendo masa crítica y va a tener que institucionalizarlos de alguna manera. ¿Se va a transformar el matrimonio en la institución matrimonial? Ojalá. Lo dudo mucho, pero pues bueno, ya el tiempo lo dirá. Y como lo diría un buen muchacho de una isla caribeña y paradisíaca, la historia me absolverá, muchachos. Por lo demás, muchas gracias por acompañarnos en su bonito espacio, hoy fifí, hoy victoriano, hoy celebrando precisamente la caída, la cuasi caída de Claudia Sheinbaum y demás ondas. Y la aparición de nuestra querida Xochitl, saludos a nuestra querida Xochitl, saludos a todos por allá. Nos despedimos nosotros y por favor, el único matrimonio que sí les vamos a permitir es el que van a tener con su bonito podcast Nostromo, por favor. Ay, qué bonita salida. Nosotros encantados de matrimoniarnos con ustedes. Y pues como siempre, saludos a todos los que nos escuchan allá en Tlaxcala y allá en San Juan del Aifa. En Sudán del Sur. En Sudán San Juan del del Sur. Aifa. Allá en San Juan del Aifa, por favor. ¿Qué pusiste? Ya llegan. ¿Qué pusiste? No sé, no alcancé a ver. Se pasan. Saludos enormes, muchísimas gracias, caballeros, y nos estamos viendo la próxima. Esto fue Nostromo y hasta siempre. Bye.